Preséntanos la pantalla y está con el... Bueno, entonces queremos, como les había dicho, dar la bienvenida a nuestro workshop. Las mejores cosas de la vida están hechas en familia. Tenemos 3 speakers increíbles, pues Eduardo, Juan y Nico, preséntense cada uno y cuéntenos un poquito pues sobre ustedes y el rol que tienen dentro del molino. Bueno, pues gracias, tío. Pues hola, ¿cómo estás? Yo soy Eduardo, hago parte de la familia propietaria del negocio, soy ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, soy panadero profesional también, y bueno, nada, chévere estar aquí y compartir con ustedes algunas de las historias y vivencias que tenemos. Bueno, yo soy Nicolás Molinari, soy administrador de empresas de La Javeriana de Cali. Trabajo en producción y soporto en el área de ventas y mercadeo. Y nada, pues qué chévere poder compartir las historias nuestras con ustedes, contar la historia de la familia, cómo ha crecido la empresa y cómo seguimos unidos todos. Y bueno, pues también soy panadero, orgullosamente panadero, y bueno, ya les iremos contando todo. Mi nombre es Juan, yo soy ingeniero químico de la Universidad del Valle, tengo una especialización de mercado en el ICESI, también soy panadero ya 30 años y pues me encanta este espacio para poder compartir y enseñar a las demás personas las experiencias y los aprendizajes que hemos tenido nosotros para que también les sirvan a los demás, que esa es como una de las cosas que uno viene aquí a la vida, ¿no? A dejar también enseñanzas. Bueno, buenísimo. Ahora la idea es que Juan nos cuentes un poco sobre la historia del molino y todo esto que, digamos, todos queremos conocer. Pues la historia de la empresa se remonta a Barcelona, en Tarragona, donde nuestros bisabuelos migraron del campo, porque el campo había mucha pobreza, entonces ellos buscaron en la ciudad un trabajo y pues ellos como en el campo todos hacen pan, pues lo primero que se les ocurrió fue montar la panadería y la montaron en uno de los barrios más antiguos de Barcelona, que es Mariano Cubí, y ahí comenzaron desde 1896 con la panadería. Después viene mi abuelo y luego mi papá. Mi papá trabajaba en la panadería ya con 18 años, él salía del colegio y ayudaba en la familia, porque pues ahí trabajaba mi abuelo, mi abuela, mi tía abuela, mi tío, o sea, todos trabajaban en la panadería. Era una panadería muy afamada en Barcelona, tenía muy buena fama, hacía muchos productos, los panes pues de masa madre que hoy en día aquí pues están de moda, en esa época eran los panes normales, la vinoceíto, los croissants, todas esas cosas, tenían un portafolio de productos muy interesante y ellos tenían una panadería que era muy reconocida. Entonces mi papá tenía un tío que es tío abuelo mío también, se vino en la época de pobreza de España, se vino para América y montó diferentes empresas hasta que al final logró montar una que fue creciendo, que era Gráficas Molinari, que ellos hacían todas las litografías para religiosas, y hacían etiquetas para las empresas, bueno, hacían muchas cosas y él vio en un viaje que hizo a España en el año 52 que mi papá, ya con 22 años, ya administraba el negocio y él dijo, este es el que yo necesito para mi empresa. Y le propuso, le dijo que si se quería venir a América. Y mi papá pues tenía 21 años, 20 años, le tocaba trabajar de lunes a domingo, 18 horas, y España era muy pobre y había muy poco trabajo, y él de una le dijo que sí, que venía, y se vino para América. Y empezó a trabajar en la litografía hasta que él fue gerente, pero desafortunadamente el tío se murió y mi papá pues no tuvo una buena energía con la tía y terminó retirándose de la empresa. En ese momento, cuando él se retiró, Gráficas Molinari era una empresa muy importante en el sector litográfico aquí en la ciudad. Ellos exportaban a Centroamérica. Mi papá abrió mercado en las empresas, haciendo etiquetas, trabajando para Maicén, para Fruco, para unas multinacionales de aquí. Y la empresa iba súper bien.
Ellos trajeron tecnología de Alemania, los litógrafos, los pintores, los dibujantes, todos eran catalanes. Entonces mi papá dijo, no, yo ya no puedo seguir aquí, me tengo que separar, me tengo que independizar, y le propuso a los otros catalanes que montaran una litografía. Y pues ninguno le copió, todos se fueron para Carvajal, otros se volvieron para España. Y mi papá pues con 40 años y 4 hijos, y lo que él sabía hacer era la panadería, y le tocó comenzar. Él dijo, pues, hacer lo que yo sé. Y montó la panadería y comenzó en la casa. En la casa acondicionaron una parte del patio, lo taparon, ahí pues se compró unos hornos de una panadería que se había quemado, que se llamaba La Italiana, y ahí comenzó a hacer pan. Al principio le costó mucho porque la harina europea y la harina americana son muy diferentes, de características muy diferentes. Le tocó irse a hacer un curso aquí a Edepan, que existía en esa época, que era como la cooperativa de panaderos de aquí. Y ahí le enseñaron, él aprendió con instructores del SENA y aprendió a manejar la harina de aquí. Entonces él comenzó a hacer productos pues europeos, el pan francés, eh, ciertos pan campesino, bueno, una serie de productos que pues aquí realmente no se conocían. Y mi mamá le decía que también tenía que hacer cosas de aquí autóctonas. Entonces se consiguió un ayudante que había trabajado con otro pastelero, que él sí sabía hacer cosas de aquí. Entonces se juntó el conocimiento de una persona que conocía los productos autóctonos con el conocimiento de mi papá de todo lo que es la panadería mediterránea, la panadería artesanal europea. Y ahí comenzaron. Entonces mi papá hacía el pan y mi mamá salía a ofrecerlo en el barrio. Mi mamá decía el pan del español, el pan del español. Y así poco a poco los fueron conociendo. Entonces ya luego mi mamá le decía, no, no vendas un cacho, empaquémoslos en una bolsa, metámosle 11, entonces podemos ganar un poquito más. Entonces empezaron a empacar los productos. Entonces así fueron abriendo, se fueron haciendo conocer, y ya la gente nos buscaba en la casa. Nosotros, en la misma casa donde vivíamos, allí atrás estaba el horno, el obrador que llamamos nosotros. En la mesa donde nosotros almorzábamos se empacaban los productos. El domiciliario dormía en la sala donde teníamos el televisor. Ahí se quedaba dormido y se levantaba a las 4 y salía con la bicicleta a repartir el pan. Y ahí así fueron comenzando. Ya luego compraron una camioneta vieja, la adecuaron, le pusieron unos cajones, y mi mamá empezó a ofrecer en los colegios, y iba 2 veces o 3 veces a Ciudad Jardín y tocaba en todas las casas. En esa época se podía tocar, se podía vender, y allá antes mi mamá empezó a conocer los extranjeros que vivían en Ciudad Jardín y en Pance. Entonces, allá vivían de Rica, vivían todos los empresarios de aquí de la ciudad, y nos fueron conociendo. Entonces fueron conociendo los productos. Entonces mi papá, con los ahorros que tenía, compró un lote en la Tercera Norte, y allí empezó a construir la sede que tenemos hoy en día allí. Entonces él pasó, luego ya nos pasamos nosotros a vivir al segundo piso. En el primer piso quedó la panadería y en la parte de adelante quedó la tienda. Y ya ahí ya la gente nos venía y nos buscaba. La marca pues fue cogiendo como conocimiento en la ciudad. Y mi papá decidió, bueno, vamos a abrir un punto, en el punto del sur. Y entonces consiguió la Roosevelt, la adecuó, y en ese momento pues mi papá le dio un infarto y se murió. Y yo tenía 22, mi hermano, el papá de Érico y de Eduardo tenía 21. Yo estaba terminando la universidad. Y afortunadamente, pues como en todas las empresas familiares europeas, a nosotros nos involucraron desde muy temprano. Nosotros siempre ayudamos en Navidad, teníamos firmas en las cuentas, o sea, conocíamos todo muy bien. Y yo en las vacaciones ayudaba también en el punto de venta. Yo me acuerdo que mi papá se fue a tomar vacaciones y nosotros con mi hermano, nos quedamos manejando el punto de venta. Entonces ya teníamos como experiencia a nivel pues como comercial, como un poquito de administración. Entonces pues a pesar de que mi papá se murió, tenía todo muy organizado, y nosotros conocíamos pues entre comillas el negocio. Y pues ahí nosotros nos tocó coger y desarrollar el punto de venta de la Roosevelt, y pues ahí ya fuimos como poco a poco desarrollando las cosas, aprendiendo, porque pues realmente no sabíamos mucho. Luego se fueron grabando los otros, y así fue como fuimos construyendo la empresa que hoy en día tenemos. Mi mamá hasta hace 2 o 3 años nos ayudaba en la parte de desarrollo de productos. Siempre ha estado involucrada en la empresa, en el tema de, de productos y de traer nuevas ideas y de darle empujón a la empresa, siempre.
Entonces, pues aquí nosotros, pues me imagino que luego tocaremos esos temas porque al principio uno, en las empresas familiares, siempre hay muchas discusiones y muchas disputas por, por diferentes motivos. Afortunadamente nosotros, yo pienso que como crecimos dentro del negocio, como siempre estamos allí, pues siempre hemos sido muy unidos y siempre hemos llevado las cosas como en unión. Y pues por eso yo creo que tal vez nos ha ido bien. Pues es como un resumen de la historia. Ya luego ya entran Eduardo y Nicolás, hace como 3 o 4 años. Ellos venían en las vacaciones, nos ayudaban siempre en las vacaciones y pues ya les podrán ellos contar sus experiencias personales. Pero a grosso modo esa es como la historia. Ellos ya son quinta generación. Nosotros en el ADN pues no tenemos sangre sino harina. El apellido Molinari significa molinero, o sea, por todos los lados, por donde quiera, panaderos o panaderos. No sé, pues es como un resumen de la historia. De pronto, Juan, cuéntanos, aparte de Nicolás y Eduardo, quiénes y pues nos decías que tu mamá, pero quiénes de la familia también están vinculados a la empresa, de pronto tus hermanos, qué rol tienen. Así es, están los otros tres, que es el papá de Nico y Eduardo, que él maneja toda la parte administrativa, la parte de recursos, de personal, la nómina y un poquito de la parte de producción también, una parte pues. El otro, Andrés, maneja la parte comercial, la parte de ventas, sobre todo el manejo del personal de ventas. Y Santiago maneja la parte financiera, como la parte de los proyectos y los puntos de venta, la parte de diseño arquitectónico. Eh, Eso es como las funciones. Y mi mamá, pues hasta antes de la pandemia, pues nos ayudaba con el tema de productos nuevos, de ensayar, de ensayos, de todo eso. Y ya pues lo que tenemos y ahorita pues Nico ya está trabajando en la parte de producción, en la parte comercial, y Eduardo está trabajando en la parte de producción y también en la parte de ventas. Porque pues uno en una empresa familiar no puede decir que tú desempeñas una sola función. Nosotros aquí en un día uno puede hacer muchísimas funciones, no tiene uno como un rol específico, sino que uno tiene como unas responsabilidades y uno cubre unas ciertas cosas y en un momento dado uno puede cubrirla y el otro también puede cubrirla o se complementa. Sí, es un trabajo como de complementarse, Exacto, digámoslo sí. así. Exactamente. Ok, bueno, pues Eduardo, nos gustaría que nos contaras un poquito de qué manera se ha implementado las nuevas generaciones en la empresa, cómo ha sido pues ese rol que han tenido ustedes al llegar como nuevos y qué ha sucedido, digamos, como con todo eso. Bueno, gracias Laura y gracias tío pues por compartirnos otra vez la historia. No, pues antes que nada yo quisiera pues contar un poquito cuál fue mi historia aquí desde muy niño. Mi papá que lo admiro mucho y es un trabajador incansable, nos traía aquí con Nico a jugar al principio aquí en la fábrica o cuando producíamos en la Tercera Norte. Nos traía aquí a la presa, jugábamos, molestábamos con los panaderos, tirábamos masa por aquí y por allá. Y desde ahí, desde muy niños, cuando no desempeñamos ningún rol, digamos, importante en la empresa, surge y nace este amor por lo que es el pan, por lo que es los postres, nace la pasión, porque esto realmente es un arte y a nosotros nos apasiona y nos encanta. Respiro esto, vivo esto todos los días y en los domingos, fines de semana hago pan, me fascina, para mí es lo máximo y lo mejor que me puede pasar en la vida conocer este mundo del pan. Desde entonces, muy chiquito, empiezo yo a venir acá con mi hermano, jugando, conociendo los empleados, molestándolos por aquí, por allá, y empiezo pues a tener como un primer acercamiento de lo que es la empresa, de lo que es mi familia, de la tradición que tenemos, de todas esas cosas pues que uno lleva por dentro y lleva con su ADN pues ahí en la sangre. Ya después comienzo yo ya en vacaciones a venir y ya tenía, digamos, unos roles más establecidos. Primero me acuerdo que mi papá nos ponía a nosotros a empacar, por ahí en otro lado, en otro momento nos ponía a armar croissants o a hacer pastelitos, por ahí a manguear o a hacer galletas chocolateras o galletería, postres.
Y al principio, pues yo entrando un poquito pues en la empresa y aprendiendo pues de todos esos procesos que hoy tenemos establecidos, también me frustraba, también decía, bueno, ¿yo qué hago aquí? Muy chiquitos, estoy hablando de 10, 12 años. También me frustraba, decía, bueno, ¿qué es esto? Estoy atrasando los panaderos. No entendía muy bien qué hacía yo, hay veces no quería venir, hay veces sí quería venir y poco a poco fui entendiendo que al final mi papá lo que quería era que tuviéramos la oportunidad de compartir con los empleados, observar cómo eran los procesos, entender cuáles eran digamos, las cosas difíciles que tenían que vivir ellos todos los días, qué trabajos eran más complicados y por qué trabajos son más fáciles y por qué, y asimismo establecer relaciones con los empleados que hoy en día la mayoría todavía sigue con nosotros, empezar a conocerlos, establecer relaciones, para pues en un futuro poder llegar a liderar y comprender realmente qué es y cómo funciona la empresa. Ya después, por ahí a los 16 años, cuando me dieron el pase, cargábamos el furgón, el camioncito y nos íbamos con Nicolás a repartir el pan en los puntos de venta. Muchas veces, todavía me acuerdo mi papá diciéndonos que lleváramos pedidos a varias empresas grandes, pues por aquí del área y íbamos y entendíamos cuál era el rol del domiciliario y parecen cosas muy simples, pero que al final aportan mucho a una persona que pues está proyectando a liderar en algún momento. Hace poco, no hace mucho, llevamos un domicilio con Nicolás a una empresa por aquí cerca en Jumbo y nos dejaron media hora, 40 minutos sentados en la portería esperando que bajara la persona que nos había solicitado el domicilio. Y todo ese tipo de cosas, uno a veces entiende cuáles son las dificultades de los empleados que aquí laboran todos los días y te van formando poco a poco. Ya después de vivir, digamos, ese proceso y ya después digamos, de tener toda esa parte operativa que al final nunca acaba, pero por algo se comienza y me ayudó mucho a entender los procesos de la empresa. Digamos que entra, yo creo que el rol de Juan que tengo aquí al lado, que fue el que me hizo cogerle tanto amor y tanto, digamos, tanta pasión por lo que es el pan. Él es el que me enseña, él es el que siempre digamos, me ayudó, me enseñó, me explicó las cosas con amor, con cariño y me hizo coger el amor y me hizo coger la pasión que hoy siento yo por el pan y por los productos en general de la empresa. Ya después, pues digamos que termina mi proceso en la universidad, como les dije, pues hice mis estudios de panadería y todo este tema. Entro ya de lleno en la empresa, digamos, a desempeñar labores cada vez un poquito más importantes y aprender un poquito más cada día, aprender de muchísimas cosas. Aprendí, como dijo Juan ahora, para mí es vital e importantísimo entender la empresa como un todo, entender que yo no desempeño un rol en específico, sino que yo tengo que conocer de logística, de finanzas, de la parte operativa, de la parte comercial, de la parte productiva y en general de todo lo que compone una empresa y para poder tomar decisiones importantes. Y nada, siento que trabajar con la familia tiene muchísimas cosas positivas, muchísimos retos y hay que estar dispuestos a asumirlos, hay que estar dispuestos a trabajar en equipo, trabajar con la familia. Muchas veces uno tiene relaciones más estrechas, no solamente personales, sino familiares como también laborales. Entonces, aprender a manejar esas situaciones es un reto y uno tiene que estar dispuesto a asumirlo, a entender cuando el tío, el primo, el papá, cualquiera que sea, digamos, quiere que te está formando para que entendas o para que veas las cosas de otra manera y eso es una situación muy chévere y muy bacana. Esa ha sido mi experiencia como tal. Eh, no sé si había una pregunta específica, Lau, qué pena. No, creo que nos contaste aún mucho mejor muchas cosas que eran súper importantes, nos hiciste unas reflexiones bacanísimas como de lo que ha sido, digamos, el trabajo para ti y todo lo que ha sido tu historia. A mí me gustaría que Nico ahora nos contara un poco
pues cómo ha sido, aunque ahorita Eduardo nos contaba que ustedes siempre pues han estado involucrados, y no solamente ustedes, sino, por ejemplo, pues aquí también está Isabela y ciertos miembros de la familia han estado de cierto modo involucrados, pero digamos en ese proceso que cuenta Eduardo de cuando ya ustedes entran después de la universidad y ya entran como de lleno a tener como un rol, una labor, ¿cómo ha sido como esa incursión a la empresa? Pues ustedes cómo se han sentido, qué cosas han podido implementar nuevas, pues gracias como al trabajo que están haciendo todos. Cuéntanos un poquito, Nico, y cómo Bueno, fue no, creada pues, tu experiencia. como lo contaba mi hermano, pues para nosotros realmente hemos tenido un proceso muy natural. El ingreso nuestro ha sido muy natural en la empresa porque venimos trabajando, pues no trabajando, pero nos hemos involucrado desde muy pequeños. Entonces, siempre hemos estado aquí en la compañía. Como les decía mi hermano, hemos pasado por todas las áreas de la empresa y eso inconscientemente nos ha dado muchísimo conocimiento y muchos aprendizajes. O sea, inconscientemente lo digo porque muchas veces el simple hecho de estar al lado de mi tío, viendo cómo hace las cosas, viendo cómo toma una decisión, o al lado de mi papá, a la hora de resolver una situación, solo estar ahí acompañándolo, pues nos da a nosotros muchísimo aprendizaje. Entonces, nuestro proceso ha sido muy natural, el ingreso ha sido natural, me refiero a que se ha venido dando. Nosotros no tenemos ningún protocolo como por escrito en el cual se nos van a otorgar las tareas. Además de que, como les decía mi tío y mi hermano, nosotros no tenemos sí tenemos algunas tareas específicas, pero realmente estamos en todas las áreas del negocio y estamos todos, está mi papá, están mis tíos, estamos nosotros, estamos ahí trabajando. Entonces, apenas estamos construyendo el protocolo, pues lo están construyendo ellos para más o menos centrarnos un poco a nosotros, posiblemente a los otros primos que vienen, que son de nuestra generación. Entonces, pues ha sido un ingreso muy natural. El nuestro ha sido, empezamos en las vacaciones, luego el tema de la pandemia fue una situación en la cual nosotros nos forjamos muchísimo porque en ese momento mi hermano se vino de Bogotá. Estuvimos acá en la empresa, tocó trabajar virtual y eso nos dio la oportunidad mi hermano terminó su semestre, yo también terminé virtual y eso pues fue un gran aprendizaje porque uno aprende mucho de las situaciones difíciles y tuvimos la oportunidad de cómo eran las personas de los puntos de venta, los alquileres, cómo eran las negociaciones pues o las relaciones con nuestros proveedores en ese momento. Nos han ido a nosotros formando. Entonces, pues en mi caso también, yo tuve la oportunidad de estar siempre conectado con la empresa porque estudié aquí en Cali y eso hacía que pues yo trataba de que mi horario siempre quedara libre en el día para poder trabajar y estudiar en la noche. O si era al contrario, yo al empezar temprano a estudiar, terminaba temprano y siempre quería venir a trabajar o no a trabajar, sino a ayudarle a mi papá para que pudiera salir más temprano. Entonces, pues simplemente yo venía aquí 1 hora después de la universidad, 2 horas, y escuchaba a mi papá hablar con los colaboradores de los puntos de venta, hablaba con sus proveedores, hablaba con clientes, y eso a mí me formó muchísimo porque a la hora de trabajar ahora, pues trabajar como estamos ahora, me da mucho conocimiento y mucha autoridad para poder liderar al equipo. Y bueno, pues ese ha sido mi proceso también, ha sido similar al de mi hermano, hemos estado siempre juntos, somos unos hermanos muy unidos y los admiramos muchísimo a ellos, lo cual pues a pesar de que somos diferentes, pues siempre tratamos de que las cosas salgan lo mejor y sea lo mejor para la empresa. Una de las cosas que siempre hemos tenido muy claras es que nunca nunca irán primero los intereses personales en una empresa familiar, siempre debe ir primero los intereses de la empresa, el bienestar de la empresa, porque ahí es donde pues uno puede empezar a tener conflictos y eso lo hemos aprendido mucho de ellos. Mi papá y mis tíos son muy diferentes y siempre hemos visto que llegan a tomar excelentes decisiones. Entonces, pues en cuanto al proceso, pues quisiera contarles una anécdota que me pasó a mí. Como les decía, nosotros hemos estado en todas las áreas y a mí siempre me ha llamado mucho la atención el área de ventas y me gusta estar afuera
hablar con los clientes, resolver situaciones, hablar con proveedores, con otras empresas, clientes grandes. Y bueno, pues yo le decía a mi papá hace muchos años que quería irme a un punto de venta y él me decía, su respuesta era, no estás preparado. Y yo volví y le decía, pa, me quiero ir para un punto de venta y me decía, no estás preparado. Y mi conclusión era, simplemente me quiere tener aquí al lado, decía yo, me quiere tener aquí cerquita. Entonces pasó un tiempo, seguí trabajando en las áreas de la compañía como conductor, como panadero, resolviendo situaciones, las situaciones del día a día. Y un día decidí, eso no fue hace muchos, eso fue hace por ahí, eso fue apenas inició pandemia, decidí volarme y me metí en un punto de venta. Y yo llegué al punto de venta y yo iba preparado y yo decía, pues pucha, mi papá me dijo que yo no estaba preparado. Entonces yo llegué preocupado, llegué asustado y yo decía, no, ¿y por qué no estoy preparado? Y cuando llegué me di cuenta que simplemente llegué a aportar conocimiento, a aportar lo que sabía, todo lo que había aprendido en producción y realmente ya estaba preparado. Solo que mi papá me lo decía hace unos años porque verdaderamente, ahorita que lo veo, no estaba preparado para estar afuera. ¿Por qué? Porque a la hora de salir a la venta, yo no conocía muy bien las materias primas, me faltaba conocer a nuestros proveedores, me faltaba saber de procesos, saber de logística, lo cual lo aprendí aquí dentro de la fábrica y por eso me parece tan importante trabajar aquí en la fábrica y estar allá en ventas. Por ejemplo, cuando ellos dos trabajan en desarrollo de productos, van a desarrollar el producto. A mí me gusta estar ahí porque aprendo el proceso, sé cómo se hace, lo pruebo, si puedo aportar algo, lo aporto. Y a la hora de ir a la venta y yo saber cómo se hace el producto, qué es lo que tiene, eso es una fortaleza grandísima. Entonces, pues eso siempre lo he hecho yo y me di cuenta que realmente mi papá tenía toda la razón y uno tiene que tener conocimiento para poder liderar. Uno no puede llegar al punto de venta o en cualquier área donde uno esté, uno no puede liderar sin conocimiento. Y, y él siempre nos ha enseñado que la autoridad no la gana uno o no la vende, pues no la compra uno en una droguería, él nos dice así. Y pues tiene toda la razón, el cartón universitario no me da a mí autoridad, lo que me da autoridad es el conocimiento, estar con las personas, trabajar con ellas y tomar buenas decisiones. Entonces, nada, eso ha sido pues un poco de lo que es nuestra historia. No sé si también me desvié un poco, no sé si... No, está súper bien y siento que, como decía Lau, han tocado muchísimos puntos y pues principalmente el tema como de este workshop que es entender un poco como esa estrategia, esa dinámica de una empresa familiar y creo que lo han contado muy bien. Igual, pues a nosotros nos gustaría también invitar a las personas, sí, en esta como primera fase, en este primer como contextualización en cuanto a qué es el molino y la experiencia de ellos, si les gustaría como hacer preguntas antes de entrar como un poco más en el tema y que nos den ellos algunos tips o algunas estrategias para el tema pues familiar. Entonces, no sé si a alguien que esté conectado les gustaría hacer como alguna pregunta de lo que ellos dijeron o de algo como aparte. Como invitarlos también un poco a que interactúen y pues que aprovechen que los tenemos acá y puedan preguntarles lo que, sí, como lo que, todas las dudas que tengan. Sí, ahí por ahí levantaron la mano. Listo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Natalia Narváez. Tenemos un emprendimiento familiar, se llama La Merienda. De hecho, pues, antes que nada, extender nuestra admiración al molino. La verdad, crecí en Cali y pues somos fans del molino. Entonces, pues, felicitarlos por una empresa tan espectacular, la verdad. Y pues cuando tenemos nuestras entregas en Cali, ustedes hacen parte de nuestros proveedores, de hecho.
digamos que nosotros estamos empezando hasta el momento, llevamos un año, pero como empresa familiar, digamos que uno de los retos que hemos tenido más grandes ha sido el tema de delegar. Llevamos apenas un año y pues realmente personas externas a la familia, pues todavía no, pues como que no están dentro de la merienda. ¿Cómo ha sido ese tema, digamos, de delegar a otros y demás? O sea, más cuando, digamos que emocionalmente se tiene muy metido como el tema de la empresa. Yo creo que, perdón, me tomo el atrevimiento de contestar esa pregunta. Yo creo que hay una de las cosas que en mi experiencia yo siempre pienso y he compartido mucho con mi familia, y es el tema de que uno realmente debe pensar que cuando uno sea un desarrollo de productos o sea cualquier actividad que haga el empleado o el operario o cualquier persona que sea parte de la empresa, si yo quiero o yo estoy intentando siempre que esa persona transmitirle mi conocimiento, y uno también tiene para transmitir conocimiento, también hay que ser hábil en saber qué tanto conocimiento debo y puedo transmitir, ¿cierto? Pero siempre pensando en que la parte operativa como tal no puede depender de las personas que a la vez piensan, generan ideas y están digamos, enfocados en todas las áreas de la empresa. Por ejemplo, un ejemplo normal, por ejemplo, si Eduardo hace todos los días un muffin de queso y el muffin de queso es un éxito, y lo que pasa es que si le enseño a este pastelero a hacer el muffin de queso, él no lo hace igual, pues ahí es mi labor como líder darle mi conocimiento, transmitirle mi conocimiento de tal manera que esa persona cuando yo no esté ahí, lo haga de igual forma y el muffin de queso salga igual. Y también es mi deber como líder, si él no puede hacerlo, identificar cuáles son los motivos por los cuales él no está pudiendo hacer esa actividad de la manera que yo necesito. Y asimismo con todas las áreas de la empresa, es decir, sea área administrativa, sea área contable, sea logística, bodega, lo que sea que esté haciendo. Siempre pensar en transmitir conocimiento a la persona con la que yo necesito trabajar. Entonces, al final pensando en que eso la empresa debe funcionar, si yo saco digamos, el eslabón de mi trabajo operativo como persona, yo debo conocer a la perfección el proceso, o sea, cual sea la actividad, pero que cuando yo no esté allí presente, esa actividad siga fluyendo y él tenga el conocimiento para poder seguir ejecutando. Ya cuando haya algún error, alguna digamos, situación distinta, pues el operario recurrirá a cualquiera que sea la persona de la familia o de cualquier persona para pedir ayuda y para solucionar el problema, pero siempre pensar en transmitir el conocimiento necesario, no todo, porque no podemos transmitir todo lo que sabemos, pero saber hasta qué punto yo puedo transmitir ese conocimiento para que esa persona, cuando yo ya no esté presente, haga las cosas de la misma manera que yo las hago en mi día a día, digamos. Ese es mi consejo, digamos, como... Lo que pasa es que depende de las etapas de los negocios. Por ejemplo, tú llevas un año, entonces cuando uno apenas está empezando, pues uno no tiene los recursos para tener terceros. Entonces uno normalmente cuando los negocios están comenzando, uno tiene que asumir muchas responsabilidades y muchas funciones. Entonces estás en la etapa donde uno está construyendo marca, está construyendo el negocio, entonces sí o sí hay que sacrificar ciertas cosas. Muchas veces uno ve que los negocios ya les va bien, entonces ya quieren crecer. Entonces, eso para mí es un error, porque nosotros, por ejemplo, la experiencia de nosotros es que nosotros fuimos creciendo con recursos propios, nunca endeudándonos y siempre manteniendo el control de las cosas. O sea, a nosotros nos han ofrecido que abramos en Palmira, en Tuluá, en Bogotá, en no sé, la 14 siempre insistió en que abriéramos en Bogotá, pero nosotros sentíamos que no podíamos controlar el negocio lejos. Entonces, por querer crecer, a veces uno puede cometer esos errores. Entonces tú puedes ser chiquito y muy rentable o puedes ser grande y no ser rentable. Entonces muchas personas, ¿por qué? Porque tienes que crecer, entonces creces en ventas, pero tienes que crecer también en personal para controlar esas ventas. Entonces tiene que haber un equilibrio. ¿Y qué es lo que uno quiere? Porque uno también hoy en día quiere calidad de vida. Entonces entre más
responsabilidades te pongas si tú no puedes. Por ejemplo, nosotros, ahorita que entraron ellos dos, pues nosotros podemos hacer ciertas cosas adicionales, pero durante los años que hemos estado los cuatro nomás, pues tenemos una limitación, no podemos crecer más simplemente. ¿Por qué? Porque si no se sale de las manos, entonces el servicio no es bueno, el producto no es bueno, no es lo mismo. Entonces uno tiene que analizar cómo va el negocio, en qué etapa está uno y cómo uno va creciendo poco a poco. Esos son los negocios que se mantienen, porque acuérdense que llegar es un esfuerzo, pero mantenerse es otro esfuerzo. Entonces, hay que tener conciencia de que hay que sacrificar ciertas cosas mientras uno va construyendo el negocio y va uno ideándose cómo uno puede ayudarse a otras personas, porque identificar una persona que le pueda ayudar a uno toma tiempo. Entonces, tener una persona, nosotros tenemos personas 20, 25, 30 años, y hoy en día tienen unas responsabilidades que nos ayudan muchísimo. O sea, sin ellas sería imposible manejar el negocio hoy en día. Pero eso toma tiempo, o sea, conseguir gente buena, formarlos, eso no es de un año, eso requiere mucho tiempo. Entonces, cuando uno es empresario y emprendedor, tiene que tener claro que uno tiene que sacrificar muchas cosas y eso para las nuevas generaciones, esa parte es difícil. Además que hoy en día, pues cuando mi papá comenzó no tenía celular, no tenía televisión satelital, o sea, teníamos ciertos gastos que generan que tú tengas más presión en cuanto a las responsabilidades económicas. Ni tenía la carga de impuestos que hay hoy en día, ni todas las partes que hay que manejar. O sea, hoy en día es mucho más complejo crecer un negocio. Entonces uno tiene que tener muy claro hasta dónde quiere uno llegar y cómo quiere uno ir creciendo el negocio. Yo creo que eso es como tu inquietud, ¿no? Sí, así es, no, gracias. Muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias. Aquí también en el chat, Sandra Durán nos deja una pregunta que dice, he visto que muchos emprendedores tienen miedo o temor de dar algunas formulaciones o recetas de producto estrella a los empleados porque temen una futura competencia. Me gustaría saber, teniendo como base su experiencia, ustedes cómo manejan ese tema. ¿Existe el secreto industrial, protección de fórmulas, contrato de no competencia? Pues en teoría eso existe. Lo que nosotros hacemos es que nosotros manejamos una parte del conocimiento y el resto la manejan los empleados. O sea, porque, por ejemplo, desarrollar un producto puede tomar un mes, 6 meses, un año, 2 años. Yo me he demorado 2 años en desarrollar productos. Entonces nosotros seguimos manejando cierta parte de la información y el resto la manejan los demás. O hay productos que los hacemos 100% nosotros. Nosotros tenemos en el laboratorio la capacidad para hacer productos y esos son tan complejos que nosotros en la Navidad y en ciertas épocas nos ponemos a hacer esos productos porque son demasiado complejos y pues si no, pues por ahora es difícil que lo hagan los demás. Se necesita demasiada expertise para poder hacerlos. Entonces es como uno se va ideando las cosas para poder conservar ese conocimiento. Porque el tema legal es entre comillas, o sea, puedes demandarlo, pero eso, aquí el mercado, el sector está lleno de demandas porque se llevan el conocimiento. La otra es que construir marca no es tan fácil. A mí, por ejemplo, y hay muchos ejemplos, el hecho de que tú conozcas la fórmula no quiere decir que lo vas a hacer igual. Hay mucho conocimiento también detrás de eso. No solamente es el proceso, el producto. En Internet están todas las recetas, pero hacer emprendimiento y generar empresa significa muchas más cosas. La ejecución, por ejemplo. Tú puedes hoy lo puedes hacer bien, mañana mal, después regular. Entonces, la parte de la ejecución es muy importante. La parte de la marca, la parte del servicio. O sea, son muchas variables que están amarradas y que uno tiene que manejar para poder mantener el negocio. O sea, no es solamente la receta. Y el ejemplo está en el libro del cielo, ¿no? Sí. De Juan Manuel Barrientos. Ahí él pone un ejemplo de 2 cocineros que se comen, Eduardo, ¿cómo es el cuento? De los cocineros de los micos, ¿no? Sí, no, de los micos mojados, no, los dos chefs que él montó su negocio y pues... Sí, ya, la carta. No, es básicamente, él cuenta que él desarrolló un menú durante muchísimo tiempo y estuvo luchando pues para desarrollar ese menú y cuando lo sacó
digamos, ya el restaurante montó el menú y puso pues los chefs y todas las personas trabajando en cocina, y resulta que al año o al tiempito, dos de los chefs que él tenía salieron y mostraron el mismo menú del cielo, y lo montaron y dijeron, vea, yo tengo el cielo y lo tengo a otro precio, y para él fue un reto, pero al final él decía, bueno, es que el conocimiento lo tengo yo soy el que sé. Entonces, de tanto pelear y abogado por aquí y abogado por allá, él lo que resuelve es, bueno, voy a desarrollar otro menú. Es el reto de decir, bueno, yo tengo el conocimiento, yo tengo que cambiar mi menú para simplemente ser diferente. Y así fue, así lo hizo, cambió el menú, y las otras personas simplemente se quedaron atrás, y él pues tuvo un negocio exitoso. Y esa es una partecita de lo que yo hablaba ahora, y le complemento un poquito también a Juan. El conocimiento también hay que saber qué tanto puedo transmitir, ¿no? Yo no puedo transmitir al final todo así a libro abierto, pues no funciona de esa manera. Yo tengo que también ser hábil para saber qué tanto puedo yo transmitir para que digamos, las empresas también pues funcionen de una mejor manera. Y como decía Juan, que estoy súper de acuerdo también, uno tiene que saber en qué etapa está la empresa para también tomar decisiones distintas, y cada cual tiene digamos, retos distintos, posiciones distintas, y hay que, digamos, observarla desde distintos panoramas para tomar la mejor decisión. Bueno, no sé si alguien tiene otra pregunta. Creo que ahí levantó la mano Darío. Déjame participar. Primero que todo, felicitaciones a la Canaria Group por esta idea. Esto tiene que replicarlo en muchos otros emprendedores, que este país lo que necesita es emprendedores y emprendedores y emprendedores. El colombiano es una gente muy especial. Como digo yo, el colombiano es tan bueno hasta para lo malo. De manera que el colombiano es muy emprendedor. Segundo, pues, admiro mucho a la familia Molinari. Conozco hace mucho rato. No voy a contar el vínculo porque entonces no vale la pena. Afortunadamente nunca me he tenido que meter, y me voy a meter, que era una empresa familiar. Siempre les he hablado, ellos han sido muy especiales con nosotros. He tenido la ocasión de una o dos veces reunirme con el mono, yo no sabía que era la quinta generación, tenían, pero con la cuarta generación me he reunido un par de veces a charlar porque me han invitado, y he admirado mucho la forma como ellos manejan su relación entre sí. Muy parecido a lo que me tocó vivir en la familia Carvajal. La ropa sucia se lava en casa, la unión es total, los problemas se resuelven dentro de ellos, no permiten que se metan en ese tipo de cosas a gente externa, sino que ellos manejan sus cosas. Hay que tener en cuenta lo que yo les he dicho muchas veces, de que las empresas, la alta porcentaje de empresas en el mundo son familiares, y desafortunadamente en un porcentaje muy grande, pues esto ya están en la quinta generación, pero hay algunas que no llegan ni a la tercera y se desbaratan. Entonces es bueno hacer el protocolo familiar sin ponerle mucho misterio, porque pasaría como el viejito que vendía empanadas en la carretera y mandó con todo el platal que tenía al hijo a estudiar en Estados Unidos y Europa, y el muchacho vino con todas sus técnicas y lo cobró. Entonces las cuestiones hay que manejarlas pues con una forma muy aterrizada. Una cosa que han mirado mucho de los Molinari en este sentido es los principios que tienen de por qué son exitosos, y de ellos no se salen. Pues por la calidad es espectacular, el manejo de la gente. Las empresas lo hace la gente, y esto lo han manejado la cosa de una forma impresionante. Yo admiro, pues, por aquí me podría quedar hablando toda la tarde, toda la noche, pero yo sí quisiera invitar a que continúen ustedes en Canaria Group, invitando a otros emprendedores como el Molino, porque hay mucha gente que puede compartir las experiencias que cada uno tenemos, ¿no? Y yo diría divulgar las fórmulas administrativas que nos hacen exitosos, porque lo que necesitamos es que el emprendedor y pymes de una persona, de 2, de 4, de 5, de 20, pues sean exitosos, porque este país lo que necesita es eso, emprendedores. No, muchas gracias por haberme dejado hablar. Hoy ya, porque tengo otras cositas para hacer, casi que no logro entrar,
porque tuve una situación familiar complicada y logré ver el segundo tiempo del partido. Pero al árbitro le dio por meter 10 minutos más, pues logré entrar faltando 3 minutos a esta reunión. Gracias, Isabela, y a ti, y a Laura, y a Nadia por invitarme. Saludos a los Molinaris. Encantado de verlos. Gracias. Gracias, Darío. No, digamos ahí, destacando un poco lo que decía el señor Darío, el tema de la generación, digamos, ahí pues se conocen cifras muy bajas de como de la estabilidad de una empresa familiar, pero ustedes claramente pues o sea, han mostrado lo contrario y han mostrado una estabilidad y un crecimiento, muy bien dicho por el señor Darío, de generación en generación, que cómo desmentirían de pronto un poco como este punto de vista, como esta fama o esta cifra baja que se ha tomado en el mercado acerca de las empresas familiares y como su corta duración, y de pronto qué tips o estrategias tienen ustedes como para perdurar en el tiempo y cómo han llegado como hasta lo que decían, hasta la quinta generación. Si nos pueden contar un poco eso. Bueno, pues, por ejemplo, en el caso nuestro, a nosotros sí nos pasa mucho porque es común que pues, empresas familiares en cierto punto no sigan prosperando, pero, pues, por ejemplo, cuando nosotros contamos la historia, a veces algunos compañeros recién conocidos y preguntan por la empresa y se lo contamos, pues al contarle la generación hacen una cara de susto como, uy, huepucha, como, uy, les tocó la dura, pero realmente yo, y pues yo creo que mi hermano también en este momento tiene toda la tranquilidad del mundo porque desde muy pequeños nos han transmitido el ADN de la empresa, sabemos que las cosas si las hacemos, las hacemos bien. Y pues hemos adquirido el conocimiento y queremos seguir aprendiendo. Obviamente tenemos muchísimo más por aprender, pero tenemos todas las ganas del mundo. Entonces yo digo que nosotros como nueva generación, ¿qué tenemos que hacer para esto? Pues seguir trabajando más duro, aprender de mi tío, de mi papá, de mis otros tíos que nos enseñan y nos han adelantado un trabajo para evitar cometer algunos errores. Entonces, en este caso, pues yo diría que nosotros estamos un poco tranquilos porque hemos aprendido mucho, seguiremos aprendiendo y ha sido un proceso espectacular en donde, pues inconscientemente, como les decía ahora, pues sabemos hacer bien las cosas y queremos seguirlas haciendo bien. Cada día que nos levantamos, queremos hacer mejor las cosas, queremos aprender más de ellos y la admiración por mi papá y mis tíos es demasiado grande. Entonces, la manera en la que se relacionan ellos como familia también nos la han enseñado a nosotros, nos han involucrado en reuniones en las cuales simplemente hemos ido a escucharlos, a ver cómo trabajan, los hemos visto discutir algunos temas y a fin de cuentas, como les decía ahora, podemos ser diferentes, podemos discutir, podemos tener diferentes opiniones, pero la idea es siempre tomar la mejor decisión. Pues mi consejo también es siempre actuar con nobleza, evitar el orgullo para reconocer cuando la otra persona tiene la razón, para decirle eso que hiciste estuvo excelente, hablar siempre las cosas y nada, nosotros como nueva generación de la empresa queremos seguir aprendiendo y como les digo, tenemos el ADN de ellos y pues esa es mi recomendación. Las nuevas generaciones lo que tienen que hacer es trabajar juntos, estar aprendiendo al lado del escritorio del papá, cómo hace las cosas, cómo habla con los colaboradores, con sus proveedores. Mi papá desde muy pequeños también, no desde muy pequeños, después de que sacamos el pase, nos mandaba a recoger materias primas y entonces nos han ido conociendo a nosotros también los proveedores, tenemos una relación, algunas empresas. Cuando iba a hacer tenía algún inconveniente, me llamaba a mí, mira, hice esto, o me ponía a él a escucharlo, cómo lo resolvía. Entonces, a la hora de yo tener que resolver situaciones ahora, simplemente me ha fluido actuar de la misma manera, actuar como ellos lo han hecho. Entonces, es estar ahí, es querer aprender, tener las ganas y hay que untarse para poder tener el conocimiento y conocer la operación de la empresa.
Yo tengo dos tips que me gustaría compartir con ustedes. El primero es hablar todo lo que uno piense, sienta, todo, absolutamente todo, hablarlo, porque eso es sano, eso mejora relaciones y eso hace que en verdad sea distinto el ambiente de trabajo, porque desde luego es más complejo de lo que suena, pero trabajar con la familia es distinto porque, como ya mencioné antes, hay una relación laboral, hay una relación personal y hay una relación, digamos, familiar. Y esas tres son diferentes. O sea, yo salgo y estoy el fin de semana y de pronto me encuentro a Juan y soy otra persona. Estoy aquí con él en la oficina y soy otra persona, porque al final son relaciones distintas y al final pienso que se empiezan a quebrar relaciones, a ver disgustos, a ver inconformidades en cuanto yo empiezo a sentir cosas que no estoy de acuerdo, sea motivo y sea cualquiera que sea disgusto por cualquier motivo, o sea, por disgusto de que se hablaron más fuerte, porque muchas veces nosotros somos personas que somos un poco secas y hay veces decimos las cosas fuerte, aún sea porque hirió mis sentimientos o porque estoy descontento con la carga laboral o estoy descontento con cualquiera de las que sean las situaciones. Hablarlo es sano, hablarlo siempre es sano y va a aliviar las cosas, darle a entender al otro que hay un disgusto, hay un molesto. Al final, yo creo que el ambiente de trabajo, cuando se hablan las cosas, funciona muy bien. Y hay otra parte que es la nobleza que hablaba Nicolás ahorita, que es ser noble, porque muchas veces si yo alimento ese ego y alimento, es que me habló feo, es que me habló duro, es que sentí esto, es que sentí lo otro, muchas veces, y me ha pasado, que me voy para la casa, me voy triste porque escuché algo que no quería escuchar, porque fue un mal día, porque hay veces mi papá me habló feo o porque mi tío me habló duro. Y eso al final uno tiene que aprenderlo a manejar, a hablarlo, no dejarlo crecer. Y eso yo creo que es un tip muy importante para que las empresas familiares no se deshagan y no caigan en ese, digamos, en ese juego de egos y intereses personales más que los intereses comunes de la empresa. Y el segundo tipcito que yo tengo es respetar las jerarquías, que a veces es difícil. En las empresas familiares es difícil porque Juan es mi tío y entonces, pero al final Juan lleva muchísimos años, me lleva muchísimos años de ventaja y para mí es entender que en la empresa hay una jerarquía distinta. O sea, muchas veces yo por más de que sea mi tío y me voy al fin de semana con él y estoy súper chévere con él, siento que entender que muchas veces Juan toma una decisión y por más de que yo no esté de acuerdo con esa decisión, esa jerarquía presente, tenerla clara, asumirla y digamos, no mezclar mucho ese tipo de cosas me ha facilitado mucho el entender muchas veces y separar digamos, lo personal de lo laboral. Esos son como los dos tipsitos que yo quería compartir con ustedes. Pues yo lo que puedo contar es que nosotros en este momento estamos en una etapa ya donde nosotros necesitamos como formalizar la parte de las normas y de las reglas de juego en la empresa. ¿Por qué? Porque ya es otra generación la que está entrando, que es diferente a la nuestra, que ha vivido cosas diferentes. Entonces, para eso hay ya unos talleres, cursos, diplomados, asesorías por parte de las universidades, de las cámaras de comercio en cuanto a protocolo familiar, y nosotros en este momento ya tenemos que entrar a capacitarnos y a aprender cómo se deben establecer las reglas, cómo se debe construir el protocolo, porque sí es necesario, porque ahorita están ellos dos que son hermanos, pero van a entrar mis hijos o los hijos del otro hermano, entonces ya que son diferentes edades, diferentes generaciones, entonces hay que desde ahora empezar a trabajar en esa parte ya formal y protocolaria para que el que entre, ya entre con unas reglas de juego. En este momento estamos construyendo, pero ya los que tienen que entrar, ya tienen que entrar y ya debe estar más formalizado, eso es obligatorio. Si no, entonces no funcionan las cosas.
Lo otro es que eh, desde el punto de vista mío, que yo soy una generación anterior a la de ellos, uno debe entender esta generación. ¿Por qué? Porque ellos tienen otros objetivos, eh, quieren también aportar sus ideas, quieren aprender más cosas. Entonces uno tiene que también escucharlos y darle, yo siempre digo que hay que dejarlos volar, en el sentido de que uno muchas veces aprende es haciendo las cosas. Entonces, a veces cuando uno limita a las personas, pues limita su creatividad, es como a los niños chiquitos. Entonces, cuando uno ve que hay iniciativas y hay cosas que son viables y que tienen sentido y que pues hay que también fomentar esa creatividad, esa innovación, cosas diferentes, ser flexible, no ser es que a mí tal cosa no, yo nunca pienso así. Uno tiene que tener la mente abierta, escuchar y también aprender de ellos. Entonces, si es una generación que les gusta viajar, que les gusta aprender, pues uno tiene que también buscar la manera de que se den esas cosas para que ellos estén motivados en la empresa y no limitar esas cosas y aprovechar esas ganas que tienen de aprender. Tienen un potencial gigantesco, hay que aprovecharlo y potencializarlo. Y para que las generaciones que vengan ya ellos han hecho un camino y pueda ser más fácil el proceso. Entonces es fundamental uno capacitarse, uno asesorarse para no cometer los errores que han cometido otras empresas, porque uno también tiene que mirar que, o sea, es una realidad. El proceso de las empresas familiares es difícil, pero hay ya un estudio, hay un backup que le ayuda a uno a darle manejo a eso. Por ejemplo, muchas de las empresas familiares no dejan que los esposos, los yernos entren a la empresa. ¿Para qué? Para que no se generen esos conflictos. O sea, ya hay muchas cosas que se pueden aplicar que uno debe aprender y debe utilizarlas. Eh, pues es como lo que yo puedo decir, el tema de entender las nuevas generaciones, de uno siempre capacitarse, siempre aprender, siempre escuchar a los que saben, a los que ya han tenido la experiencia y aplicar todos esos conocimientos para uno no cometer los mismos errores que cometen otros. Eso es como lo que yo podría aportar. Bueno, no, nosotros queremos darles las gracias, primero pues a ustedes tres, a Juan Eduardo, a Nicolás, por el espacio, por habernos compartido pues todos estos como aprendizajes, experiencias que han tenido, por también abrir pues sé que este es un espacio nuevo para ustedes y contarnos pues su historia, que creo que muchas personas no la conocen y es una historia muy bonita de una empresa muy tradicional pues de nosotros acá en el Valle. También darle las gracias a todos ustedes los que se conectaron, los que participaron con preguntas, que estén súper conectados pues también con nosotros en Canaria y con estos espacios que sirven para dar a conocer ciertos emprendimientos, ciertas iniciativas que también, empresas que hay en nuestro país, no solamente pues aquí en el Valle. Y también pues a que estén conectados con el Molino, y el Molino también tiene su cuenta en Instagram, están haciendo también un trabajo con los puntos de venta, han remodelado ciertos puntos, vienen también ciertas remodelaciones, están trabajando también para que todos nosotros disfrutemos muchísimo más los espacios, vayamos muchísimo más en las tardes a compartir con las personas que queremos, entonces también invitarlos muchísimo a que continuemos apoyando el Molino, seamos como voceros de todo esto que es la historia de ellos y lo que están trabajando. Y bueno, muchas gracias por el espacio y por conectarse. No, muchas gracias a ustedes también. Vale, muchísimas gracias. Que Con tengan gusto. una buena noche. Listo, chao. Muchas gracias, saludos a todos. Chao, Ari. Chao, gracias. Estamos Muchas esperando gracias. Gracias. Felicitaciones. Gracias. felicitaciones. Gracias. Y esperamos Chao. chicharrón de Arequipe. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias.
Bueno, chao, gracias. A usted, Chao. muchísimas gracias. Gracias. Listo. Hemos Esperen, quedado. dejo de grabar. Esperen, dejo de grabar. Porque si no...